Adoptamos a una niña por impulso y terminó enseñándonos lo que realmente significa ser una familia. Mi esposo, Daniel, y yo llevábamos casi 8 años casados cuando el tema de la adopción empezó a rondar nuestras conversaciones. No fue una charla planeada ni fruto de años de intentos fallidos de tener hijos. No. Llegó una tarde cualquiera, mientras veíamos un documental sobre niños en situación de abandono. Recuerdo que Daniel bajó el volumen del televisor, me miró con una expresión seria, tan diferente de su habitual sonrisa relajada, y dijo: ¿Y si adoptamos? No supe qué responder en ese momento. Nunca lo habíamos hablado en serio. Siempre habíamos dicho que, algún día, formaríamos una familia, pero ese, algún día, se había ido postergando entre cambios de trabajo, mudanzas y el simple miedo a romper la vida cómoda que habíamos construido. Esa noche, casi en silencio, abrimos las laptops y empezamos a buscar información. ¿Cómo era el proceso? ¿Qué requisitos había? ¿Cuánto tiempo tomaba? No lo sabíamos, pero una cosa se volvió clara mientras más leíamos: si esperábamos el momento perfecto, jamás lo haríamos. Así que, impulsados más por el corazón que por la razón, enviamos nuestra solicitud de adopción. Pensé que el proceso sería frío, distante, como esos trámites interminables de oficina. Pero fue mucho más humano. Nos asignaron a Laura, una trabajadora social que nos entrevistó durante semanas, visitó nuestra casa, nos hizo preguntas duras, sobre nuestro pasado, nuestras motivaciones, nuestros miedos. Y todo el tiempo, Daniel y yo dudábamos en silencio. ¿Seríamos capaces? ¿Y si no éramos suficientes para un niño que ya había sufrido tanto? Un viernes lluvioso, recibimos un correo de Laura. Había una niña en un refugio local que podría ser compatible con nosotros. No nos dieron detalles. Solo nos pidieron que asistiéramos a una pequeña jornada de convivencia en el refugio. Fuimos sin expectativas, nerviosos como si fuéramos a presentar un examen para el que no nos habíamos preparado. El refugio era más cálido de lo que había imaginado. No era un edificio lúgubre ni lleno de tristeza, como temía. Era modesto, lleno de dibujos en las paredes, risas que sonaban desde los pasillos, y olor a crayones derretidos. Nos presentaron a varios niños. Jugamos con ellos, pintamos, armamos rompecabezas. Algunos se acercaban curiosos, otros nos observaban desde lejos. Y entonces, la vimos. Sentada en un rincón, sola, dibujando en un cuaderno. Tendría unos 5 años, tal vez 6. Cabello castaño enmarañado, ojos enormes y atentos, y una expresión que mezclaba la desconfianza con una tristeza difícil de describir. Laura nos explicó en voz baja que su nombre era Sofía. Que había pasado por varios hogares temporales. Que no hablaba mucho. Que no confiaba fácilmente. No era la niña que muchos elegirían primero. Pero no sé cómo explicarlo, algo en mí, y en Daniel también, lo vi en su rostro, supo que era ella. Nos acercamos despacio. No hablamos mucho. Solo nos sentamos a su lado y empezamos a dibujar también. Al principio, ella apenas nos miraba. Luego, poco a poco, como una flor cerrada que siente el primer rayo de sol, Sofía empujó su cuaderno hacia nosotros para mostrarnos su dibujo. Era un árbol. Un árbol enorme, con ramas abiertas que se extendían más allá de la página. No dijimos nada. No hacía falta. Ese fue nuestro primer "te quiero", sin palabras. Salimos del refugio esa tarde empapados por la lluvia, con los zapatos llenos de barro y el corazón lleno de una certeza inquebrantable. Queríamos a Sofía en nuestras vidas. No sabíamos aún cuánto cambiaría todo. Después de aquel primer encuentro, nuestras vidas giraron en torno a Sofía. El proceso de adopción no era automático. Tuvimos que pasar por una etapa de convivencia supervisada, visitas regulares al refugio, pequeños paseos de unas horas, reuniones de seguimiento con la trabajadora social. Cada visita era un pequeño paso hacia ella, pero también un recordatorio de lo frágil que era su confianza. Sofía no era una niña fácil. No corría a nuestros brazos ni nos dedicaba sonrisas espontáneas. Era reservada, callada, siempre observando, siempre midiendo. A veces parecía abrirse un poco, solo para cerrarse de nuevo si un ruido fuerte o un gesto inesperado la asustaban. La primera vez que la llevamos al parque, mientras otros niños se lanzaban a los columpios y gritaban de felicidad, Sofía se quedó de pie junto a mí, aferrada a mi mano,
mirando a su alrededor como si el mundo fuera un lugar lleno de trampas. Daniel, siempre más paciente que yo, se agachó hasta quedar a su altura y le ofreció una cuerda de saltar, sin decir una palabra. Solo se la mostró, como una invitación silenciosa. Ella dudó. Luego, lentamente, la tomó. Esa tarde, después de media hora de movimientos torpes y risas contenidas, Sofía saltó 3 veces seguidas. Pequeños saltos, apenas elevando los pies del suelo. Pero para nosotros, fue como ver despegar un avión. Cada pequeña victoria de Sofía era un universo entero. Cuando finalmente llegó el día en que la visita sería de todo un fin de semana en casa, preparamos todo como si se tratara de recibir a la realeza. Pintamos su habitación de un color lavanda suave. Colgamos luces en forma de estrellas en el techo. Compramos una pequeña cama con sábanas de unicornios que pensamos que podrían gustarle. Ella entró en su cuarto y simplemente se quedó allí, de pie, sin tocar nada, sin decir nada. Esa noche, cenamos espaguetis, uno de los pocos platos que Laura nos había dicho que le gustaban, y nos sentamos los 3 a ver una película animada. Sofía no se rió, pero tampoco pidió irse. Se quedó sentada, abrazando sus piernas, con los ojos abiertos como platos. Parecía un ciervo salvaje al que no querías asustar. A mitad de la película, me levanté para ir a buscar una manta porque la vi temblar. Cuando volví, encontré una escena que todavía me emociona recordar. Sofía se había deslizado, casi sin darse cuenta, hasta recostar su cabeza en el hombro de Daniel. No hizo contacto visual. No habló. Pero su pequeño cuerpo relajado decía todo lo que necesitábamos oír. Esa noche, cuando la llevamos a su cama, dejó que la arropáramos sin resistirse. Y mientras le apagaba la luz, en un susurro apenas audible, dijo: «Buenas noches». Fue la primera vez que nos habló sin que nosotros iniciáramos la conversación. Me fui a mi habitación con los ojos llenos de lágrimas, tratando de no hacer ruido. Daniel me abrazó por detrás y juntos nos quedamos así, en la oscuridad, sin necesidad de palabras. Pero no todo fue mágico. La mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, oí un estruendo. Corrí hacia la habitación de Sofía y la encontré llorando, hecha un ovillo en un rincón. El jarrón de la mesita había caído al suelo y se había roto en 1000 pedazos. No lloraba por el susto. Lloraba como quien espera un castigo. Como quien ha aprendido que los errores se pagan caro. Me arrodillé a su lado, la voz temblándome. «No pasa nada, Sofía. Solo es un jarrón. No importa». Ella sollozaba, negando con la cabeza, apretando los puños como si se preparara para un golpe que no iba a llegar. La abracé, suave, como quien abraza a un animal herido. Al principio, su cuerpo estaba rígido. Pero después, muy despacio, empezó a aflojarse. Y cuando, entre suspiros entrecortados, apoyó la frente en mi hombro, supe que no solo estábamos adoptando a una hija. Estábamos adoptando todo su dolor, su historia, sus heridas invisibles. Ese fue el primer gran momento en que entendí que el amor no sería suficiente por sí solo. Que también necesitaríamos paciencia, comprensión, y una fortaleza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Sofía no era un proyecto. Era un milagro frágil. Y estábamos decididos a no fallarle. Las primeras semanas después de que Sofía empezó a quedarse en casa fueron una montaña rusa. Un día parecía confiada, tímidamente alegre. Al siguiente, se encerraba en su habitación, rehusándose a salir incluso para comer. Daniel y yo hacíamos turnos para sentarnos junto a su puerta, hablándole en voz baja, recordándole que no tenía que tener miedo. Que no íbamos a irnos. Que estábamos allí para quedarnos. A veces funcionaba. A veces no. Una tarde de domingo, después de uno de esos días particularmente difíciles, Daniel rompió a llorar en la cocina. Era la primera vez que lo veía tan desbordado. Mi esposo, que siempre había sido mi roca, ahora se derrumbaba como un niño. Se tapó la cara con las manos y solo alcanzó a decir: ¿y si no podemos ayudarla? ¿Y si todo el amor del mundo no es suficiente? Me senté a su lado, apoyando mi frente en su hombro. No tenía respuestas. También me sentía rota, inútil, desesperada. Habíamos idealizado tanto el momento de ser padres, el amor inmediato, la conexión mágica, pero la realidad era mucho más dura. Sofía no era un lienzo en blanco que nosotros podíamos llenar de amor,
era una pequeña guerrera marcada por heridas invisibles que no desaparecerían solo porque nosotros deseáramos que lo hicieran. Poco después, empezaron las pesadillas. Noches enteras en las que Sofía se despertaba gritando, sudando, jadeando como si luchara contra algo invisible. A veces tardaba minutos en reconocer dónde estaba. Lloraba, se tapaba la cara, suplicaba por perdón a voces entrecortadas. No sabíamos a ciencia cierta que había vivido antes de llegar a nosotros. Los expedientes eran vagos, fragmentados, llenos de lagunas. Solo intuíamos que había conocido la traición, el abandono, y probablemente algo mucho peor. Una madrugada, después de calmarla tras una de esas pesadillas, la senté en mi regazo, envuelta en una manta, acunándola como cuando era un bebé, aunque ya tenía 6 años. Y ahí, en susurros entrecortados, Sofía me confesó: «Si me porto mal, ¿me van a devolver?». Sentí un nudo en el pecho tan fuerte que me dejó sin aire. «Nunca», le susurré, besándole el cabello enmarañado. «Nunca vamos a devolverte. Esta es tu casa. Somos tu familia. Y nada va a cambiar eso». Pero aún así, no era tan fácil convencerla. Sus heridas eran profundas y el miedo no desaparece con palabras bonitas. Cada día era una nueva oportunidad, y también un nuevo riesgo de retroceso. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos. Que no estábamos preparados. Que merecía unos padres mejores que nosotros. Hubo días en los que Daniel y yo discutíamos en susurros, a puertas cerradas, sintiéndonos culpables por siquiera cuestionarlo. Pero había pequeños destellos que nos mantenían de pie. Como la mañana en que, mientras desayunábamos en silencio, Sofía arrastró su silla para acercarse un poco más a mí. O la tarde en que, al salir del colegio, corrió, torpe, tímidamente, hacia Daniel para abrazarlo sin que nadie se lo pidiera. Pequeños milagros cotidianos. Y entonces, un día cualquiera, todo cambió. Habíamos organizado una pequeña reunión en el parque del barrio. Solo algunos amigos, globos, sándwiches sencillos, juegos de agua para los niños. Nada grandioso. Sofía no quería ir. Se encerró en su cuarto, se negó a vestirse, lloró en silencio detrás de su puerta cerrada. Daniel y yo estábamos a punto de cancelar todo, resignados, cuando ocurrió algo inesperado. Sofía abrió la puerta. Vestida con su camiseta favorita, una de unicornio y arcoíris, y con una expresión decidida, aunque asustada, en su rostro. ¿Puedo llevar mi dibujo?, preguntó, sosteniendo su cuaderno de hojas gastadas. Asentimos, conteniendo las lágrimas. Y así, juntos, caminamos hasta el parque. Sofía aferrada a nuestro lado como si aún temiera soltarse. Pero estaba caminando. Estaba eligiendo confiar. Estaba eligiéndonos. Ese día en el parque, entre risas, globos desinflados y manchas de helado derramado, entendimos algo fundamental: el amor no lo cura todo de inmediato. Pero la constancia, la paciencia, y el respeto por el dolor del otro sí pueden construir un hogar. Y Sofía, por primera vez, nos permitió ver que quería quedarse. Que quería pertenecer. Y nosotros, más que nunca, queríamos ser su refugio. Justo cuando empezábamos a creer que las cosas finalmente encontraban un equilibrio, la vida, como siempre, nos puso una prueba que jamás vimos venir. Un martes por la tarde, Laura, nuestra trabajadora social, pidió vernos en persona con carácter urgente. Recuerdo que sentí un vacío en el estómago apenas leí el mensaje. Nada bueno empieza con un «tenemos que hablar urgentemente». Nos reunimos en la oficina del servicio de adopciones. Laura tenía los ojos cansados, como si hubiera envejecido una década desde la última vez que la vimos. Nos sentamos frente a ella, Daniel apretando mi mano debajo de la mesa. «Sé que han hecho un trabajo increíble con Sofía», empezó, con voz medida. «Pero ha surgido algo inesperado». Nos miramos en silencio, esperando el golpe. «Un familiar biológico ha aparecido», dijo. «Quiere reclamar su custodia». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Laura nos explicó que se trataba de un tío materno, alguien que no había estado presente durante los años de refugio de Sofía. Alguien que, aparentemente, había estado en el extranjero y recién se enteraba de la situación. La ley le daba derecho a iniciar un proceso para pelear por la tutela. Yo apenas podía escuchar.
Mi mente solo repetía una frase. No pueden quitárnosla. No ahora. No después de todo. Salimos de la oficina como zombis. Esa noche, el hogar que habíamos construido se sentía frágil, como si cualquier brisa pudiera derrumbarlo. No sabíamos cómo explicárselo a Sofía. ¿Debíamos decírselo? ¿Debíamos protegerla de esa angustia hasta que fuera necesario? Decidimos esperar. Proteger su calma, al menos por unos días más. Mientras tanto, contratamos un abogado especializado en casos de adopción. Fueron semanas de terror silencioso. Sofía no entendía por qué de repente estábamos más tensos, más callados. Intentábamos disimular, pero los niños sienten. Siempre sienten. Una tarde, mientras la ayudaba con la tarea, levantó la vista de su cuaderno y me preguntó: ¿Vas a irte tú también? Tragué saliva, conteniendo el temblor. No, Sofía. Nunca, le dije. Pase lo que pase, siempre vamos a estar contigo. Ella asintió, como quien quiere creer pero aún no puede. La audiencia llegó demasiado rápido. El tío, un hombre de unos 40 años, se presentó como un familiar arrepentido que quería hacer las cosas bien. Habló de oportunidades, de un nuevo comienzo, para su sobrina. Pero algo en su mirada, en su manera de hablar de Sofía como una responsabilidad y no como una niña, me revolvía el estómago. Durante la audiencia, nuestro abogado presentó todo: informes de Laura, reportes de progreso de Sofía, testimonios de maestros que hablaban del cambio positivo que había mostrado desde que estaba con nosotros. La jueza escuchó todo con rostro impasible. Salimos de ahí agotados, vacíos, sabiendo que habíamos hecho todo lo posible pero que la decisión ya no estaba en nuestras manos. La noche después de la audiencia, no pudimos dormir. Daniel y yo nos turnábamos para velar a Sofía, que dormía profundamente, ajena, por ahora, al hecho de que su mundo pendía de un hilo. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era Laura. Contesté con las manos temblorosas. Felicidades, dijo, y por primera vez en semanas, sonaba aliviada. La jueza falló a favor de ustedes. Sofía se queda en casa. No recuerdo haber dicho nada coherente. Solo lágrimas. Solo una risa que me explotaba en el pecho. Daniel, al ver mi expresión, entendió todo y me abrazó tan fuerte que casi me rompió las costillas. Ese día, cuando recogimos a Sofía de la escuela, corrimos a abrazarla. Ella, extrañada por tanta emoción, se dejó envolver sin preguntar. No le contamos todo de inmediato. Solo le dijimos que la queríamos. Que siempre estaríamos ahí. Que ahora sí, de verdad, éramos una familia para siempre. Sofía sonrió tímidamente y, por primera vez, murmuró: Yo también los quiero. Y en ese momento, supe que todo, las lágrimas, el miedo, las noches de insomnio, había valido la pena. Porque la familia no siempre se construye con sangre. A veces, se construye con amor que no se rinde. Después de la audiencia, después del miedo, algo cambió en el aire de nuestra casa. No de golpe. No como en esas historias donde todo se soluciona de un día para otro. Fue más como si de repente empezáramos a respirar más profundo. Como si cada rincón de nuestro hogar se impregnara de un nuevo tipo de calma. Sofía también cambió. Al principio, de maneras tan sutiles que casi no las notábamos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, la escuché tararear una canción en su habitación. No era una melodía reconocible, ni siquiera tenía ritmo. Pero era música. Era alegría que brotaba sin miedo. La primera vez que se animó a invitar a una amiguita a casa, Daniel y yo nos miramos con asombro, como si viéramos florecer una semilla que habíamos plantado en terreno seco. Pasaron semanas y luego meses. Cada día estaba lleno de pequeños milagros que antes parecían imposibles. El primer dibujo donde aparecíamos los tres, Daniel, yo y Sofía, tomados de la mano bajo un sol enorme que ocupaba toda la esquina del papel. La primera vez que nos abrazó por iniciativa propia, sin que nadie la empujara a hacerlo. La primera vez que, sin pedirlo, se acurrucó entre nosotros en el sofá durante una tormenta eléctrica, buscando refugio y no protección obligada. A veces me encontraba llorando en silencio en la cocina, abrumada por lo sencillo y a la vez tan gigante que era todo eso. Claro que no todo era perfecto. Había días difíciles, rabietas, silencios largos,
momentos en que las viejas heridas volvían a abrirse. Pero ya no nos asustaban como antes. Aprendimos a esperar, a abrazar sin presionar, a estar presentes sin exigir palabras que ella todavía no podía dar. La escuela fue otro pequeño campo de batalla ganado. Al principio, Sofía era tímida, retraída, incapaz de levantar la mano en clase. Pero su maestra, una mujer de sonrisa inmensa llamada Clara, nos llamó un día para contarnos que Sofía había leído su primer poema frente al curso. No un poema cualquiera, uno que había escrito ella misma. Sobre un árbol viejo que daba sombra a un pájaro cansado. Ese pájaro, supimos enseguida, era ella. Y ese árbol, éramos nosotros. Recuerdo que esa noche, después de acostarla, Daniel me abrazó en el pasillo y susurró. ¿Te das cuenta? ¿De qué? Pregunté, sonriendo entre lágrimas. Él me besó la frente y dijo. Ya no somos solo quienes la protegemos. Somos su raíz. Era verdad. Y ella también se estaba convirtiendo en nuestra raíz. Con el tiempo, llegaron otras primeras veces. El primer campamento escolar donde se fue sin llorar. La primera obra de teatro en la que participó, vestida de estrella, buscando nuestros ojos entre el público. La primera carta de cumpleaños que nos escribió, con su caligrafía todavía torpe. Gracias por elegirme. Pero la verdad era otra, ella nos había elegido a nosotros también. Habíamos construido, ladrillo por ladrillo, algo que nadie podía arrebatarnos. Una tarde de verano, cuando el sol caía lento detrás de los tejados, estábamos los tres en el patio, regando plantas y riéndonos de tonterías, cuando Sofía, sin aviso, lanzó su voz al aire. Esta es mi casa. Y nadie me va a sacar de aquí. Lo gritó riendo, como un desafío al viento. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. No era solo nuestra hija. Era nuestra historia. Nuestra batalla ganada. Nuestra familia, imperfecta, terca, llena de amor. Un hogar de verdad. Con el paso de los meses, nuestra vida con Sofía empezó a sentirse natural. Ya no contábamos las victorias pequeñas como antes, ni nos preguntábamos cada día si ella se sentía parte de nosotros. Simplemente éramos. Teníamos nuestras rutinas, nuestros rituales de domingo de panqueques, nuestras canciones inventadas en los viajes en auto, nuestras bromas internas que solo nosotros entendíamos. La herida abierta del pasado de Sofía no desapareció, pero dejó de ser una herida sangrante para convertirse en una cicatriz, algo que existe, que forma parte de ella, pero que ya no duele con cada movimiento. Una tarde, mientras ayudábamos a Sofía a hacer un proyecto escolar sobre mi familia, nos pidió que sacáramos todas las fotos viejas que tuviéramos. Nos sentamos en el suelo del living, rodeados de cajas y álbumes polvorientos. Ella iba eligiendo fotos, una de nuestra primera Navidad juntos, otra del picnic en el parque, otra de su primer día de clases. Pegaba las imágenes en una cartulina con manos entusiastas, salpicándonos de brillantina y pegamento. En un momento, levantó la vista y preguntó. ¿No tienen fotos de cuando yo era bebé? La pregunta nos dejó en silencio unos segundos. Daniel y yo nos miramos, sabiendo que no podíamos mentirle, ni endulzar una verdad que era dolorosa. Me acerqué y le dije, con toda la ternura del mundo. No, mi amor. No estuvimos allí cuando naciste. ¿Por qué? Insistió, sin rastro de tristeza, solo curiosidad. Porque todavía no te habíamos encontrado, explicó Daniel, sonriendo. Pero desde que te encontramos, no hemos querido perdernos ni un solo momento más. Sofía se quedó pensativa. Luego, con una sonrisa traviesa, pegó una hoja en blanco al principio de la cartulina, y escribió con su letra temblorosa. Aquí empieza mi verdadera historia. Me mordí el labio para no llorar frente a ella. Esa noche, mientras ella dormía profundamente, Daniel y yo hablamos hasta tarde en la cocina, como solíamos hacer en los primeros días de todo este proceso. Hablamos de lo lejos que habíamos llegado. De los miedos que aún nos acechaban. De la felicidad que, aunque imperfecta, era absolutamente nuestra. Y entonces, casi sin pensarlo, le propuse algo que me había rondado en la cabeza desde hacía tiempo. ¿Y si celebramos una nueva fecha de aniversario? Sugerí. No nuestra boda. No su cumpleaños. Sino el día en que se convirtió en nuestra hija. Daniel sonrió. Me encanta.
hagámoslo todos los años. Así nació nuestra pequeña tradición, el Día de Sofía. Cada año, en la fecha en que el juez dictaminó que éramos oficialmente familia, organizamos una celebración especial. No regalos costosos ni fiestas enormes. Solo nosotros tres, recordando que el amor, cuando es elegido conscientemente, tiene un poder inmenso. En nuestra primera celebración, Sofía pidió ir al parque donde años atrás, en su tímida camiseta de unicornios, había decidido confiar en nosotros. Llevamos una manta, una canasta con bocadillos, y nos tumbamos bajo aquel mismo árbol que había visto nacer nuestra historia. En un momento, sin previo aviso, Sofía se sentó entre nosotros, abrazándonos fuerte por el cuello, y dijo: «Gracias por no haberse rendido conmigo». Las palabras eran sencillas. Pero para nosotros, eran el mundo entero. Porque si algo aprendimos en este viaje es que ser familia no es cuestión de sangre, ni de apellidos, ni siquiera de tiempo. Ser familia es elegir cada día quedarse. Es amar incluso en el miedo. Es construir un hogar, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas del dolor. Y mirando a Sofía sonreír bajo el sol, supimos que, pase lo que pase, ya éramos, para siempre, su lugar seguro. Nuestro hogar nunca estuvo en las paredes de una casa. Estuvo, y siempre estará, en los brazos donde ella decidió quedarse.